Buenas noches, damos la bienvenida a las distinguidas personalidades que nos acompañan en la mesa principal, directores, autoridades, damas y caballeros. Estamos reunidos en la presentación del libro El sentido de las dimensiones éticas de la vida, obra de nuestro decano, el doctor Johann Leuridan Huys. Cabe resaltar que la publicación del libro se da en el marco de las celebraciones por los 800 años de existencia de la Orden de los Predicadores Dominicos. A continuación, la intervención del primer comentarista, el eminentísimo Monseñor Salvador Piñero García Calderón, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y arzobispo de Ayacucho. Queda con ustedes. Gracias. Muy buenas noches. Con mucho gusto acepté esta invitación de estar con un directo hermano, el padre Johann, porque hay que agradecerle su sincera amistad y poder decir en público algo que siempre quería hacerlo. Un hombre apasionado por el Perú. 1968, no eran tiempos fáciles, y vino, y cómo conoce la problemática, las ilusiones, los proyectos de nuestra patria, y tan cerca del mundo de los jóvenes. Por eso qué bien el informe que haces sobre los que vienen del Ande y llegan a esta Lima, que muchas veces nos confunde. Yo soy limeño mazamorrero y ahora vivo en los Andes y entiendo ese paso de lo rural a esta metrópoli. Qué bien nos define lo difícil que fueron los tiempos y el mensaje de González Prada, fomentando la anarquía, ese anticlericalismo. Es un hombre que ama al Perú. Yo sé que el plato que más le gusta es el lomo saltado. Por eso es tan entendido en la gastronomía y en todos los temas del arte. Da gusto conversar con Johann y muchos de estos temas los habíamos ya ido conociendo. Y te felicito porque los has sistematizado. Estamos ante un hombre apasionado por el Perú. Estamos ante un verdadero maestro de la juventud. Qué bien que dedicas este trabajo a la juventud peruana, identificado desde el principio de su presencia acá en las aulas universitarias, fomentando jornadas de reflexión sobre los temas de la formación social cristiana, creando líderes para que, como nos recuerda la Iglesia, a través de las responsabilidades políticas, construyan un Perú de concordia, de paz, de prosperidad. Es verdaderamente un manual que inspira el estudio de valores. Subrayas muchísimo el tema de familia, que hoy día está tan golpeado. Hay un ataque artero a la institución familiar y nos olvidamos que es patrimonio de la humanidad, que desde las primeras páginas de la Biblia te hizo varón y mujer para que construyas una familia. Cómo nos invita a buscar el bien común. Hoy día que no se busca la común unidad, hoy día buscamos la comodidad. ¿Dónde me beneficio de la municipalidad, del gobierno regional? Yo no doy nada. Que me atiendan, que me sirvan. Esa búsqueda del bien común, ya desde la escuela de Aristóteles, que la va a desarrollar de una manera sistemática, y eso es la ética, vivir
en comunidad, ser solidarios. Hoy día nos recuerdas cómo por el consumismo y el egoísmo asfixiante se ha olvidado este valor tan grande de la común unidad. Un hombre apasionado por el Perú, un maestro de la juventud, un estudioso de la historia del pensamiento. He gozado porque al leer me he recordado a dos de tus cohermanos, a Guido Breña y a Reinaldo Frachiscus, que fueron mis profesores de historia de la filosofía en la escuela del gran maestro Santo Tomás de Aquino. Y ver cómo quieres que el pensamiento se exprese en una coherencia de vida, en la práctica de las virtudes. Virtud es una fuerza en el alma. Hoy día por eso no se quiere hablar de las virtudes, porque nos olvidamos que tenemos un alma que hay que cultivar, que hay que cuidar. Y también eres un testigo de la fe en Cristo, porque sabes que la respuesta plena es la que nos da Jesucristo en el Evangelio, insistiendo en esas dos grandes realidades, la conversión para vivir al estilo de Jesús. Si nosotros creemos en Cristo, tenemos que cambiar nuestra vida y ser discípulos del Maestro, porque Él enseña la verdad plena, porque lo hace con tanta sencillez, porque responde a todas las ilusiones que hay en la mente y en el corazón humano. La primera palabra que sabemos de Jesús: conviértanse y crean en el Evangelio. Tenemos que cambiar de vida. Y si yo acepto a Cristo en mi existencia, si para mí es el Maestro que me guía, que me da su vida, la verdad y el amor, la cruz, yo tengo que vivir en cristiano. Esa es la ética cristiana. Vivir el estilo del Evangelio, con sencillez, con fidelidad, con orden en el corazón. Hoy qué distintos son los caminos del mundo. El poder, el dinero, los desórdenes afectivos. En cambio, los caminos de Jesús son de la sencillez. El que quiera ser el primero, que sea el servidor, de la pobreza, de la generosidad. Y por eso el amor tiene que ser el dinamismo, la fuerza que transforme nuestra vida. Acabamos de cerrar el Año Santo, que ha sido esta bendición del Papa Francisco, donde nos pide que no olvidemos las obras de la misericordia, que las aprendimos en el catecismo cuando éramos pequeños y le hemos archivado. Hoy sería otro el mundo si esas 7 obras espirituales y las 7 materiales las pusiésemos en práctica. Dar esos signos de amor y, como recuerda el Papa, con esa preferencia por los pobres, ese amor preferencial por los pobres, por el que sufre, por el que margina el mundo, por el que está en soledad, por el anciano. Verdaderamente me has hecho estudiar mucho, Johan, pero también he gozado porque he recordado toda la historia de la filosofía, y por eso, más que leer el libro y comentar lo que ya ustedes lo harán, yo he querido agradecerte porque amas al Perú, porque eres maestro de jóvenes, porque con tus estudios vemos que hay una coherencia en tu vida y sobre todo por tu testimonio de fe. Sacerdote, en la lengua latina, sacerdo, el que da las cosas santas. Y tú has sabido dar las cosas de Dios, las cosas santas, en estos claustros de la universidad
y en todos los lugares donde con tu cercanía, tu amistad, nos has hecho encontrar ese rostro de Cristo, Maestro, Pastor, Profeta. Te felicito y te agradezco por este esfuerzo, que habrán sido varias jornadas, porque qué bien has sistematizado lo que hemos conversado muchas veces, lo hemos escuchado en alguna conferencia o lo hemos leído en testimonio. Que el Señor te bendiga y en nombre de la Iglesia en el Perú hago este público agradecimiento. Agradecemos a Monseñor Salvador Piñeiro. Continuamos con el filósofo, comunicador, exdirector del Instituto Nacional de Cultura y catedrático, el doctor Luis Arista Montoya. Buenas noches. Como verán, estoy con una cierta desventaja. Esta noche tenía que haber 2 teólogos y 2 filósofos. Uno de los filósofos no ha podido venir, así que estoy solo ahora. Vale por 2. Y ahora tenemos 3 teólogos en mesa y un filósofo, ¿no? Por eso es que para no... Y además voy a ocupar un poquito más del tiempo del otro filósofo y espero no aburrirles, por eso es que he escrito estas palabras. Desde el punto de vista filosófico, el marco teórico de el filósofo y teólogo Johann Leuridan es la filosofía de Aristóteles, y en este caso específicamente la gran obra La Ética de Nicómaco de Aristóteles. He titulado este texto así: Leuridan en diálogo con Aristóteles. Abro comillas, una cita un poco larga de Aristóteles. Todos nuestros actos y todas nuestras determinaciones, dice Aristóteles, todas nuestras determinaciones morales tienen al parecer siempre una mira, algún bien que deseamos conseguir. Y por esta razón ha sido exactamente definido el bien, como se ha dicho que es el objeto de todas nuestras aspiraciones. Por consiguiente, el bien supremo que podemos proseguir en todos los actos de nuestra vida, aceptado por todo el mundo, el vulgo como las personas ilustradas, llaman a este bien supremo felicidad. Y según esta opinión común, vivir bien, obrar bien, es sinónimo de ser dichoso. El bien puede presentarse bajo tantas acepciones diversas como el ser mismo. El bien, evidentemente, no es una especie de universal común a todas, no es uno, porque si lo fuese, no se le encontraría en todas las categorías y estará exclusivamente en uno. El bien no es una cosa común que se pueda comprender bajo una sola y única idea. De alguna forma, entre paréntesis, en esta frase de Aristóteles, hay una crítica implícita a la idea del bien común que manejamos nosotros muy sueltos de hueso. El bien común es el menos común de los sentidos actualmente, el menos común de los bienes, perdón. Los legisladores, sigue diciendo Aristóteles, deben atraer a los hombres a la virtud por la persuasión. Sin embargo,
deben decretar represiones y castigos contra los corrompidos y hasta desembarazar completamente al Estado de los que son moralmente incurables. Entre paréntesis, en este momento en Perú también está en debate la famosa muerte civil, que está implícita en la idea de Aristóteles. Termina la cita de Aristóteles. Esto es lo que sostiene Aristóteles en su teoría del bien y de la felicidad, desarrollada en 3 capítulos del libro primero de su clásica obra Moral a Nicómaco. Este es el marco y punto de partida y punto de llegada de la ética pragmática desarrollada en la obra que estamos presentando, en la obra El sentido de las dimensiones éticas de la vida, del filósofo y teólogo Johann Leurida Huygens. Estamos ante un notable libro de ética. No es ni una introducción, ni un texto o compendio de consulta. Es un tratado de ética, fruto de más de una década de investigación en silencioso diálogo con el pensamiento ético del filósofo griego Aristóteles. Leuridan retoma críticamente la visión ética sustentada por Aristóteles, reactualizándola desde un urgente tiempo de crisis moral en que padece casi todo el mundo. Claro que bajo nuevos constructos conceptuales venidos desde la filosofía, de las ciencias sociales y de la teología. No estamos ante el libro de un místico, de un autárquico anacoreta, de un solitario pensador, aunque sí de un investigador solitario, pero al mismo tiempo solidario. Porque en la medida en que iba trabajando, eso nos consta a muchos de sus seguidores, nos daba a conocer sus avances a través de ensayos, sometiéndolos al método de refutación y falsación de sus conjeturas de trabajo, tal como recomendaba el filósofo de la ciencia Karl Popper. Su tratado de ética no solo nos ayuda a comprender las capas hojaldradas de la arqueología de la corrupción, también propone acciones de comunicación pedagógica para salir de la crisis de ausencia de valores virtuosos. La ética de la virtud y la ética del amor virtuoso que Leuridan desarrolla como crítica al utilitarismo, a la sociedad de consumo y a la filosofía relativista postmoderna, son tesis propuestas que buscan ayudar a líderes, actores sociales, a los ciudadanos, a configurar nuevos comportamientos morales, válidos tanto para países postindustriales como para países emergentes y países subdesarrollados. Esta posición neo-aristotélica de Johann Leuridan, sustentada desde la circunstancia histórica peruana, plantea la idea de que sí es posible un retorno a la ética del bien del viejo Aristóteles, no para repetirla mecánicamente, sino para repensarla desde aquí y ahora, bajo el principio de que la pedagogía es la floración del pensar ético, por lo que planteo las siguientes inquietudes a partir de la lectura de su libro. El neo-aristotelismo es una alternativa ética de salida ante la crisis del pensamiento moderno producto del paradigma heredado de la Ilustración, para enfrentar el avasallamiento ideológico del neoliberalismo
del cientificismo, de la tecnocracia, el galopante consumismo y del relativismo moral posmoderno. El discurso de retorno a lo clásico no podría ni debería soslayar las actuales conquistas científicas de la ciencia y tecnología, de la genética, de la biotecnología, la psicología experimental, del neuroanálisis, de la informática, etc. Tampoco dejar de lado la teoría de la razón práctica kantiana. Leuridan las ha incorporado dialéctica y críticamente a su ética pragmática de las acciones del amor virtuoso. ¿Cómo superar la escisión moderna entre que somos seres morales en lo público, como ciudadanos, y seres morales en lo privado, como sujetos personales? ¿Lo público pertenece tan solo a la esfera política? ¿Lo privado tan solo a la esfera ética? ¿Son incompatibles o son confluyentes? Esto implica quizá ejercer dos relecturas, tanto política como ética, de aproximación a Aristóteles. Leuridan sostiene que ambas lecturas no son confluyentes, pero son confluyentes, en clara oposición al comportamiento ambiguo generado por el discurso de la ética liviana en boga en la actualidad. Llamo ética liviana a la ética de la etiqueta social, de la simulación y disimulación de comportamientos que ejercemos muchas veces por socialización. El repensar neoaristotélico de Leuridan parece sugerir una recuperación de la ética aristotélica como una forma de terapia también política ante el imperio de lo que él llama la vulgaridad, manifiesta en lo que él también llama la democratización de la corrupción. Democratización que proviene desde la cúspide del poder hacia abajo, en la proliferación de las violencias fundamentalistas, del terrorismo, del narcotráfico, etc. Propugna la reivindicación aristotélica de la noción de bien para el hombre como profilaxis frente a la vaciedad del discurso moral propio de una modernidad inconclusa, deshumanizada. ¿Cuáles podrían ser las referencias normativas surgidas de la relectura de la ética a Nicómaco, válidas para nuestro presente? ¿Devendría en moral práctica positiva? ¿Qué referencias normativas pueden brotar de la obra de Leuridan? Este libro, el libro que estamos presentando, es un alegato y una invitación a la ética, a partir de 4 preguntas radicales. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué espero de ese hacer? ¿Hasta qué punto la crítica neo-aristotélica de Leuridan a la doctrina del liberalismo o neoliberalismo, economicismo, utilitarismo, individualismo, amoralismo, relativismo, que hoy aparece como nuevo paradigma para el ejercicio del poder político, tiene un carácter neoconservador? Pienso que estamos ante un renacimiento. Con este libro estamos ante un renacimiento renovado de la clásica ética aristotélica. Se puede entender, siguiendo a Leuridan, que la victoria de la razón instrumental utilitarista
post-ilustrada condujo a considerar que la modernidad devino como pérdida de sentido de lo clásico y por tanto resulta válida la inteligente apropiación del discurso ético aristotélico que realiza y propone Lévrida. El hombre necesita el cambio o la conversión para orientar su libertad hacia el bien, y para lograrlo hay que volver a pensar en compañía de Aristóteles. Esa es la propuesta de la ética pragmática del amor, sustentada por el filósofo, teólogo, pedagogo y editor de libros Johann Lévrida. Digo editor de libros porque es desde principios de la década del 90 un gran promotor de investigaciones científicas que han logrado construir un discurso serio sobre nuestra gastronomía para que ésta no se convierta en mera gastromanía. Una obra de significación, estamos ante una obra de significación bifronte. Nos ilumina dentro de una atmósfera enrarecida, en medio de un calentamiento global nacionalista, donde el odio, la indiferencia, la neutralidad, lo llama él, nos están llevando hacia una caliente ira colectiva. Libro que nos troquela la conciencia en medio de los escombros morales en que se debate el Perú de hoy. Libro oportuno también porque nos ayudará a realizar una crítica de la suciedad práctica, producida, por ejemplo, producida por el ejercicio expeditivo que tiene la corrupción, por la ausencia del bien, por la presencia cotidiana de lo malévolo. Estamos ante un libro finalmente testimonial, producto de una larga meditación de un filósofo comprometido con la formación ética de los jóvenes universitarios que viven dentro de un proceso de desacoplamiento entre lo que Habermas llama el mundo sistémico y el mundo de vida, atrapados en una sociedad en red, cada vez más enredada a madera de laberintos y telarañas informáticas que privilegian un consumo materialista galopante de bienes y servicios sustentada en una ética liviana. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Arista Montoya por su participación. Enseguida, la intervención del fray Juan José Salaverry Villarreal, prior provincial de los dominicos en el Perú y profesor universitario. Buenas noches con todos. Quisiera compartir en primer lugar que este libro que se presenta en el marco de las celebraciones de los 800 años de la fundación de nuestra orden. Más o menos a mediados del 2015, cuando empezábamos a programar las celebraciones jubilares, tuvimos la idea de presentar las celebraciones desde los distintos ámbitos en los cuales la orden se ha desarrollado y se mantiene presente en el Perú hasta la fecha. Y entonces hemos tenido actividades litúrgicas, actividades culturales, actividades académicas, actividades que han marcado o han incluido la religiosidad popular de nuestro pueblo, acompañada por la orden desde el inicio en el Perú, pero también actividades que señalan la labor intelectual de nuestros frailes.
Cuando hablábamos con el padre Leuridan sobre todo este macro programa de celebraciones jubilares, el padre Juan me sugirió 2 publicaciones en las cuales él quería participar como una ofrenda a la orden y a la sociedad y a la cultura peruana. La primera, que ha sido presentada ya en coordinación con el Instituto de Estudios Social Cristianos, sobre la vida de uno de nuestros eminentes cardenales, el cardenal Dominique Duca. Y este trabajo del padre Juan Leuridan, el sentido de las dimensiones éticas de la vida. Hay 2 elementos que quiero rescatar de esta presentación y de este libro, de esta ofrenda que el padre Leuridan hace a la orden con motivo de los 800 años. En primer lugar, el contenido del libro, que ha sido ya reseñado por Monseñor Salvador y el doctor Arista. Y en segundo lugar, que sea Fray Juan Leuridan que ofrezca en su nombre y en nombre de los frailes del Perú este trabajo a la orden. ¿Por qué quiero rescatar estas 2 cuestiones en el marco de nuestras celebraciones jubilares? Porque este trabajo marca un elemento esencial, diría yo, ontológico, del ser dominicano, de lo propio de la orden y de lo propio de todo fraile. En la orden, nuestro ministerio, desde la fundación, ha sido la predicación de la verdad, la predicación del reino, la predicación del Evangelio, de la buena noticia. Pero desde los inicios de la orden, todos los hermanos y las hermanas que forman parte de nuestra familia hemos entendido que no podemos predicar a Jesucristo sin conocer al hombre y sin servir a la humanidad. Lo entendió así nuestro fundador, Domingo de Guzmán, y fue a convivir y a conocer la vida de los heterodoxos de la época para poder desde ahí darles a conocer la verdad de Jesucristo. Cuando la Santa Sede nos confía la Inquisición a los dominicos, dice el documento papal que confía la Inquisición a los dominicos porque los dominicos no van a inquirir la mentira, sino que van a inquirir la verdad que existe en estos grupos heterodoxos. Entonces hemos entendido desde el inicio de la orden la necesidad de predicar a Dios y conocer al hombre a quien va dirigida nuestra predicación. El Santo Padre, con motivo del jubileo de los 800 años, nos recibió a todos los provinciales en audiencia privada y nos exhortó a que seamos buscadores de la verdad, de esa verdad que es sagrada. Pero también nos llamó la atención porque nos dijo, no solo la verdad es sagrada, también son sagrados los hombres a quienes ustedes dirigen su predicación. Estos 2 elementos, este binomio es inseparable en la vida y en el ministerio de todo dominico. Se ha visto, hay una gama grande de dominicos que desde diversas aristas han dado muestras del cultivo de estos 2 elementos esenciales, ontológicos de nuestra vida y de nuestro ministerio. En el arte, en la cátedra o en la sencillez. Martín de Porres, el patrono de esta casa de estudios, tuvo esos 2 grandes valores en su corazón y en su vida dominicana: el transmitir a Dios y el servir a los hombres.
Y creo que este tratado que nos presenta el Padre Juan también sigue esta impronta de la orden, la presencia de Dios y la presencia del hombre a quien va destinada la predicación dominicana. El profesor Arista hacía mención que en la base del pensamiento del padre Léuridan está la ética aristotélica. Y es cierto, la ética aristotélica que es base del pensamiento tomista. El padre Juan es deudor de nuestra escuela tomista. Santo Tomás habla de la necesidad de conocer el comportamiento de los hombres y el pensamiento de los hombres. En la prima pars de la Summa Teológica dice Santo Tomás que es importante mostrar, estudiar las capacidades especulativas del hombre, el pensamiento, y los actos humanos que incluyen el ejercicio de la libertad, es decir, el comportamiento ético, como modalidades de una única antropología. Para que nosotros podamos predicar, tenemos que ser conocedores de esta única antropología tejida por el pensamiento y por el comportamiento ético. Léuridan lo que hace es darnos a conocer estos dos elementos de esta única antropología de la cual habla Tomás de Aquino en la prima pars, cuestión 79 de la Summa Teológica. Y como los escolásticos que decían gratia supponit natura, que la gracia supone la naturaleza, para los dominicos es necesario conocer la naturaleza humana para poder destinar nuestra predicación de la gracia y de la misericordia sobre esta naturaleza humana a la cual predicamos. Lo que se da a conocer, entonces, en este tratado que nos presenta el Padre Juan, es la manera como el hombre en la actualidad, en este mundo posmoderno, necesita revisar su comportamiento para seguir los valores éticos y morales que enseña nuestra fe. Y lo hace al compás de la teología actual de la Iglesia. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, dice claramente que para obrar bien no basta juzgar adecuadamente o saber con claridad qué se debe hacer, aunque esto sea prioritario. Muchas veces somos incoherentes con nuestras propias convicciones, aun cuando sean sólidas. Por más que la conciencia nos dicte determinado juicio moral, en ocasiones tienen más poder otras cosas que nos atraen. Si no hemos logrado que el bien captado por la mente se arraigue en nosotros como profunda inclinación afectiva, como un gusto por el bien que pese más que otros atractivos y que nos lleve a percibir que eso que captamos como bueno lo es también para nosotros y para todos aquí y ahora. Por eso, Padre Juan, el sentido de las dimensiones éticas de la vida no hace sino recoger lo que, como ha dicho Monseñor Salvador, varias veces te hemos escuchado. Varias veces te hemos escuchado decir que en el mundo posmoderno parece que las técnicas tienen la razón y que los resultados prácticos de la ciencia y de la tecnología dejan de lado el orden político, el orden ético, el orden jurídico. Entonces, no solamente el contenido es importante, sino que el contenido transmite tus convicciones, tu manera de vivir, tu manera de expresar tu teología dominicana, y por eso para la orden es importante este trabajo.
En este sentido, me alegra mucho de poder compartir con ustedes la presentación de este libro, El sentido de las dimensiones éticas de la vida, de Fray Juan Leurida. Y como su provincial, me alegro también del testimonio que él tributa a través de este libro, de toda una vida, porque no es solamente un libro el que se ofrece a la orden, sino toda una vida al servicio de la cultura peruana, una vida al servicio de la formación, de la conciencia y de la humanidad, una vida al servicio de la predicación a través de la plataforma académica, que fue lo que desde los inicios de la orden hicieron los dominicos. 800 años de vida no es poca cosa, pero 800 años de vidas entregadas al servicio de Dios y al servicio de la humanidad. Y la vida y el ministerio académico de Juan Leurida es una vida más dentro de estos 800 años. Muchas gracias. Agradecemos a Fray Juan José Salaverry. A continuación, la intervención del autor del libro El sentido de las dimensiones éticas de la vida, el doctor Johan Leuridan Huis. He tenido la suerte de haber podido trabajar toda mi vida en el mundo universitario. Considero que la universidad es la institución más hermosa de la sociedad. Es el lugar donde uno puede llegar a conocer todos los pensamientos, las ciencias, donde hay una reflexión profunda, un debate importante, donde el hombre puede concentrarse sobre todo lo que se está viviendo en el mundo, su problemática y sus posibles soluciones. Y también es un mundo donde uno está en contacto con la juventud. La juventud siempre irradia vida, simpatía, lucha, pero también una juventud que sufre, una juventud que recibe un mundo de los adultos que no está muy bien hecho, trae muchos problemas y nos obliga a reflexionar, a asesorar y buscar caminos. Este libro es el producto de esta larga experiencia de reflexión y de trato con alumnos y sus padres que vienen a explicar sus problemas y conflictos. El hombre que busca siempre una solución, el hombre que necesita tener una esperanza, un camino. La juventud no puede vivir en la desesperación, no puede vivir en un mundo que no ofrece un futuro. En este mundo es sumamente importante la ética. El gran sociólogo alemán, pero vivió mucho tiempo en Inglaterra, Ralph Dahrendorf, gran pensador del liberalismo ateo, él dice: toda la vida he menospreciado la ética. Me parecía algo para un sermón de los curas en la iglesia. Pero ahora, al final de la vida, me he dado cuenta que la crisis del mundo actual está precisamente en la crisis de la ética. Tenemos los conocimientos de la ciencia, la tecnología, más conocido por el positivismo, han impuesto su conocimiento como el único conocimiento, como la única verdad en la sociedad. Y en reacción se reclama también interés por otros aspectos de la cultura, la poesía, el arte, la pintura, el baile, la novela, la literatura, etc. Pero no se menciona un pensamiento que es fundamental, es la ética. La ética se refiere al comportamiento del hombre,
cómo puede vivir con otros, cómo puede relacionarse con otros. Ralph Dahrendorf la llama las ligaduras. Las únicas verdaderas relaciones solo son posibles por medio de las ligaduras de la ética. Son las ligaduras que establecen las verdaderas relaciones entre los amigos, entre las parejas, entre todas las personas. Y por eso la experiencia más grande y más bonita del hombre es la amistad, donde están precisamente estas grandes ligaduras de la ética. En el Evangelio encontramos esta expresión de Cristo en la última cena. Dice a los apóstoles: ustedes son mis amigos. Por eso en la orden dominicana hablamos con Dios como nuestro amigo. Agradezco la presencia de Monseñor Salvador, el Padre Provincial Juan José, el amigo Luis Arista y todos ustedes. Muchas gracias. Enseguida vamos a presenciar un obsequio y un regalo de parte de Monseñor Salvador Piñeiro hacia el doctor Johan Lebrida. Siempre al ganador se le da un trofeo, ¿no? Yo le he traído un galardón que es de mi tierra, donde soy obispo, Ayacucho, como un signo de gratitud y de premio. Damas y caballeros, hemos concluido la presentación del libro. Los invitamos en los exteriores a un compartir, mientras la mesa central se queda para la foto oficial. Buenas noches. Fírmamelo, Juan. Muchas gracias. Gracias.